clínicos, nutricionistas, neurólogos, y parte del aprendizaje de lo que hoy es, lo que yo tengo como psicofarmacología es básicamente la experiencia que tengo a lo largo de los 5 años que me llevó después a formarme en lo que es psicofarmacología, ¿sí? Si bien todos sabemos que el psicólogo no medica, sí está bueno y es una herramienta sumamente práctica para los pacientes que tenemos y que tengamos y que requieran un tratamiento psicofarmacológico. Pregunto, el que se anime y me quiera contar si alguno ya trabaja interdisciplinariamente. ¿Ninguno? Hola, buenas tardes. Hola, Fer. Yo actualmente estoy haciendo clínica. Fernanda, si estás hablando, no se escuchó al principio y después te dejamos de escuchar. Y cada tanto sí ya están siendo tratadas en su número, que pasen mi número. A ver, ahí me... Fer, ¿Sigo? Fer. no me funciona bien internet. Bien. Acá Bere dicen, Lu puso para ayudarlos en la adhesión al tratamiento. Exactamente. Principalmente hay que tener en cuenta que si bien nosotros como psicólogos no hacemos la medicación propiamente dicha, sí somos uno de los principales focos a la hora de que me llegue un paciente y ver si necesita un tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? También, más allá de que nosotros no hacemos esa parte y tenemos que trabajar interdisciplinariamente con un médico psiquiatra, también somos nosotros los principales para poder brindar la sugerencia y empezar a trabajar con un médico psiquiatra. ¿Sí? Yo les hice un mini PowerPoint súper corto, donde vamos... Te leo lo que te fueron respondiendo, así no queda colgado. Te pusieron, Mirta puso, hola, en mi caso estoy terminando el cursado, y Fernanda puso, trabajo con los psiquiatras que atienden a mis pacientes o los derivo si considero que necesitan consulta. Muy bien, Fer, perfecto. Y Mirta, vamos que queda poquito, ya terminamos, así que mucha suerte, ¿sí? Bueno, nada, como les decía, el objetivo de este pequeño curso o webinar es introducir al psicólogo en el trabajo interdisciplinario y por sobre todo empezar a conocer los conceptos básicos de lo que es psicofarmacología, no solo para nosotros como pacientes, sino para poder interactuar con otros profesionales de la salud. Específicamente cuando se habla de psicofarmacología es un médico psiquiatra, pero pueden comprender que el trabajo interdisciplinario puede ser con cualquier profesional que requiera el paciente, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un paciente que come de forma ansiógena, puedo trabajar interdisciplinariamente con un médico nutricionista, perdón. Entonces el trabajo interdisciplinario no solo es puntualmente, puede ser usado con el médico psiquiatra, sino también con otros profesionales, ¿sí? Mi idea es poder transmitirles el concepto básico y brindarles las herramientas para que puedan empezar a
a hacer este uso del trabajo interdisciplinario. Como sabemos, estamos transitando pandemia y la mayoría de los profesionales que nos encontramos trabajando con el título, pandemia ha hecho estragos a nivel de salud mental y es muy probable que la mayoría de los pacientes que vean o que reciban tengan que tener un tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Pero antes de eso hay unas pequeñas bases que las podemos practicar fácilmente, ¿sí? Antes de comenzar yo le hice un breve repaso, no puedo dejar de sacar el cosito del costado, perdón, cosito de arriba, que son nuestros conceptos básicos de los cuales nosotros vamos a trabajar. Primeramente, la salud mental, que es nuestro bienestar. Perdón. Sí. ¿Pasaste la diapositiva ya? Sí. Bien, porque no se ve. Bien. O en la primera. Ahí. No, tampoco. A ver. Saco compartir y comparto de vuelta. Ustedes me avisan si cuando se vea. Ahí se ve. Ahí los ven, chicos. Vemos la primera diapositiva. Intenta tal vez abrir la segunda, a ver. Es que estamos en la tercera. Puse la Bien. tercera. No, se ve únicamente la primera. Bien. Bueno, bien, Bere, si querés, intento compartirlo yo. Intentá si querés de todas formas. Se fue. Bien, disculpen los inconvenientes técnicos. Sí, Mirta, las diapositivas luego van a ser subidas al grupo de WhatsApp. Perdón. Bien. Internet no quiere trabajar conmigo hoy, chicos, sepan entenderlo. Bien. Bere, ¿querés que la comparta? Sí, compartí vos, si podés, porque yo no estoy pudiendo con la tecnología. Avísame, por favor, cuando tenga que pasar, sí. ¿Sí? Bien. Dame un segundo que lo estoy abriendo. Bien. Ahí lo ven, ¿verdad? Bien. Bueno, se ve que Beren. Ahí estamos, Beren. Acá, yo. Bien. Yo, internet y le pido mil disculpas, internet y diciembre, chicos. Estaba por contarles la tercera. Bien. Bueno, esa. No, esta, la cuarta, perdón. Bien, perfecto. Les decía que antes de comenzar vamos a repasar conceptos básicos que nos sirven para empezar a trabajar lo que es un trabajo
interdisciplinario como corresponde. La primera es la parte de salud mental, que es lo que abarca nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Este bienestar influye en todos nuestros aspectos, desde lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos comportamos en nuestro día a día, ¿sí? Nuestra área propiamente dicha, que es la psicología, que este es un concepto un poco más técnico, pero nuestro objetivo es el estudio, la investigación en algunas áreas y el tratamiento de la conducta del ser humano y sus procesos mentales. De la mano de lo que es salud mental también se deriva lo que es psiquiatría, que es una especialidad de la medicina que trabaja también con el estudio, la prevención y el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, que el trastorno mental puede ser de origen genético o neurológico, y el objetivo es el diagnosticar, tratar y disminuir la sintomatología por medio del tratamiento de psicotrópicos. Nosotros lo conocemos como psicofármacos, pero el nombre es psicotrópico, que es la sustancia química que al introducirse por cualquier vía, puede ser oral, que es la más común, intravenosa, que es otra de las más comunes, y luego cuando llega al contacto con el torrente sanguíneo, influye directamente sobre el sistema nervioso, haciendo que disminuya la sintomatología en el tratamiento propiamente dicho, ¿sí? Pasamos a la próxima, Mica. Dale. Cuando empezamos a trabajar interdisciplinariamente, siempre se empieza desde lo básico, que es comprender los roles de cada uno, ¿sí? El psiquiatra, como dijimos, diagnostica, previene y hace el tratamiento y rehabilitación de la salud mental, ¿sí? Y un psicólogo, como ya sabemos, a todos los que nos dedicamos a esto, hacemos el tratamiento de psicoterapia a pacientes que puede ser individual, grupal, de pareja o familia en sus distintas áreas, reconociendo que el psicólogo no tiene una sola área para trabajar, sino que hoy en día hay un montón. Particularmente yo me centré en lo que es clínica, porque es lo que se trabaja, o lo que yo particularmente trabajo, depende de el área, que puede ser niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, que es lo que más hago, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de que tenemos ambas profesiones? Que ambos trabajamos en la evaluación, en el diagnóstico y en el tratamiento de los problemas de salud mental, ¿sí? Esa es la diapositiva número 6, Mica. ¿Sí? Los dos hacemos promoción de la salud, y como por ejemplo en mi caso se puede realizar, que es lo que yo hago, por ejemplo, las evaluaciones psicodiagnósticas o neurocognitivas para evaluar si nuestro paciente necesita un tratamiento psicofarmacológico. Las evaluaciones no siempre son un requisito necesario. Hay muchos psiquiatras que sí requieren para un diagnóstico más certero, pero no siempre necesitamos de un psicodiagnóstico. Por ahí es mucho más simple, y es lo que nos vamos a dar cuenta en nuestro motivo de consulta, ¿sí? En la otra diapositiva, Mica. Y la principal, esto es básico, la principal diferencia entre un profesional de la salud y otro es que el psiquiatra es médico, psiquiatra, y el psicólogo es psicólogo, que es
una diferencia muy básica, pero es prácticamente lo que más nos diferencia. Uno puede prescribir un tratamiento psicofarmacológico y nosotros, desde nuestro lado, podemos hacer el acompañamiento. Pero ¿qué es lo que tenemos en común? Que ambos usamos la palabra como herramienta para visualizar cuál es el malestar de nuestros pacientes hoy en día, ¿sí? Pasamos a la 8. Y ahora pasamos particularmente a lo que definimos muy técnicamente como trabajo interdisciplinario, ¿sí? No, como pregunté al comienzo si había alguno que ya había trabajado, el trabajo interdisciplinario son acciones aisladas, pero a su vez se trabaja de forma conjunta e integrada, por lo cual el trabajo interdisciplinario va a estar constituido por diferentes profesionales donde cada uno tiene su área, pero prestamos el mismo servicio a aquellos que trabajan en clínica bajo una misma dirección o director, o los que trabajamos de forma independiente, lo hacemos bajo los mismos criterios, ¿sí? Que en este caso es, por sobre todas las cosas, el bienestar de mi paciente o pacientes de ustedes. Entonces, para resumir, el trabajo interdisciplinario es la integración armónica de un conjunto de individuos que interactúan de forma duradera para el logro de objetivos en común, siempre teniendo en cuenta que hay una autoridad de base. En este caso, cuando es independiente, la autoridad es compartida. Y el tratamiento psicofarmacológico no es que dura años, siempre va a depender de la patología, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, lo principal que nosotros les tenemos que enseñar a nuestros pacientes es que el trabajo interdisciplinario va a servir a que su pronóstico y su tratamiento sea mucho más beneficioso y más armónico, y entender que el tratamiento psicofarmacológico es corta duración, mínimas dosis. ¿Qué significa esto? Que el tratamiento, cuando se dice corto plazo, todo tratamiento psicofarmacológico tiene un plazo de 6 meses como mínimo, ¿sí? Y mínimas dosis es porque tenemos que encontrar el psicotrópico de acuerdo a la patología y que le haga el efecto propiamente dicho, sin aumentar dosis, solo en caso de ser necesario, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poquito más en profundidad. Entonces, esto es lo importante que nosotros como psicólogos tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir un paciente para saber si requiere o no requiere un tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Mi primer consulta. En mi primera consulta yo tengo que preguntar la mayor cantidad de cosas y la mayor información posible para saber si este paciente requiere de forma urgente o si podemos empezar a trabajar con herramientas propias y ver de aplazar el tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Primero, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Desde hace cuánto tiempo o cuál es el periodo que tiene y la frecuencia de su malestar? ¿Cuáles son los hábitos que esta persona tiene en su vida cotidiana? O sea, cómo maneja su malestar. Y es muy importante que tengan en cuenta los antecedentes personales y familiares. No siempre se da que las enfermedades sean
hereditarias, no son enfermedades progresivas como por ejemplo el Alzheimer, pero si algún familiar directo tiene algún vínculo con la patología de mi paciente, tiene mucha relación y le tengo que dar importancia por sobre todo a si hay alguna relación directa, como por ejemplo madre, padre, hermanos y hasta los abuelos con mucha precaución. Tampoco voy a preguntar en qué rama de la familia hubo tal patología porque no me sirve, solo tiene que ir a mi círculo más íntimo, ¿sí? Entonces, a la hora cuando yo recabo toda esa información, ahí voy a saber si voy a tener que trabajar o no con un médico psiquiatra. Y eso se da cuando nosotros consideramos que se necesita en primer lugar, de acuerdo a su malestar. Si presenta el síntoma, está definido y con mayor frecuencia, como por ejemplo los ataques de pánico, que es algo que no sé si les pasa, pero es algo que se está dando mucho, con cuánta frecuencia y qué hace esa persona hacia el ataque de pánico, y en otros casos, como por ejemplo, si presenta alguna adicción o si hay cambios de conducta, cambios de humor o conductas autolesivas. Cuando son de riesgo, ahí es cuando automáticamente uno ya ni siquiera es que lo piensa, sino que ya lo exige o lo propone como parte de la iniciativa de nuestro tratamiento. Por ejemplo, antes de darle el ejemplo que les di para que trabajemos, les cuento como para que ustedes entiendan. Una paciente a la que vamos a llamar S, tiene un vínculo disfuncional con su pareja y a la hora, como la pareja no le da la atención que ella requiere, se autogolpea. Autogolpea ella misma para llamar la atención de su pareja. En esos casos, como me pasó en su momento, se pregunta qué hace en ese momento, cómo maneja la situación, y ante haber la presencia de una conducta que puede ser perjudicial para ella misma, para un tercero, automáticamente yo le planteé en ese caso que para trabajar conmigo necesitaba una consulta psiquiátrica, ¿sí? Porque ya hay de antemano una línea roja donde me está diciendo que este paciente no está teniendo buenos hábitos ni buenas conductas, ¿sí? Para llegar a un límite de un golpe, ¿sí? Pasemos, Mica. Aprovecho y hago una consulta. Cuando se hace esta primera entrevista inicial, ¿también se tienen en cuenta, por ejemplo, un chequeo médico por esta predisposición biológica? Consulto, ¿no? Exacto. Cuanto más estudios el paciente se pueda realizar, es mucho más viable para nosotros. Por ejemplo, siempre se recomienda en casos de, por ejemplo, pacientes con ataques de pánico, que se hagan estudios clínicos completos, incluido vitaminas. Y me preguntarán por qué. Hay dos vitaminas que influyen 100% en mis estados de ánimo, ¿sí? Como es la vitamina D y la vitamina B12. Estas dos vitaminas en particular tienen relación directa con mi producción de serotonina, que es lo que me regula la ansiedad, ¿sí? Entonces, cuanto más estudios el paciente yo pueda lograr que se haga, mucho más efectivo va a ser el tratamiento, ¿sí? Vitamina D y vitamina B12, exacto, Blue.
La vitamina B12, por ejemplo, tiene mucha relación con lo que es el estado de ánimo y mis reacciones a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede pasar que el paciente tenga ataques de pánico. Yo le hago los estudios y me da vitamina B12 baja. Entonces, bueno, tengo una relación con cómo está mis cambios de humor y puedo comenzar, por ejemplo, con un tratamiento de Polper B12, que es una vitamina que se toma todos los días en un mes, y ver cómo va el paciente con ese tratamiento, sin llegar a un psicofármaco propiamente dicho, ¿sí? Entonces siempre es importante que tengan todos los estudios o que se pueda realizar la mayor cantidad de estudios posibles, porque por ahí el reajuste químico va por otro lado que no influye 100% en la psicofarmacología, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos o nos demos cuenta que nuestro paciente necesita un tratamiento psicofarmacológico, aquellos que tienen un psiquiatra de confianza pueden plantear el caso, y si ya venimos con un paciente que ya tiene un tratamiento psicofarmacológico, lo más importante y por sobre todo lo más básico es que nos podamos comunicar con ese profesional, ¿sí? Tener una charla donde nos presentamos, decimos quiénes somos licenciados de tal persona, qué psicofármaco toma, con qué frecuencia, qué miligramos, en qué horario. Todo eso suena como un poco mucho, pero cuando lo vayan poniendo en práctica se van a dar cuenta que es mucho más fácil. Por ejemplo, en un ataque de pánico propiamente dicho, se recetan dos psicofármacos que son los que más se suelen diagnosticar en esos casos. Uno es un ansiolítico que puede ser Alplax, clonazepam, diazepam, en todas sus respectivas marcas y miligramos, y los otros son los inhibidores de recaptación de serotonina, como la sertralina, la fluoxetina, el citalopram. Recuerden que hay muchos nombres que no los van a cazar al toque y por ahí son más difícil. ¿Por qué? Porque los inhibidores de recaptación de serotonina me bajan mis niveles de ansiedad y regulan mis estados de ánimo, son los nuevos antidepresivos, y el ansiolítico colabora a que la paciente se relaje, pueda dormir, pueda hacer un periodo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahí te leo, un Ahí te lo leo, segundito. si querés. Acá lo tenés, Veré. Cuando un paciente tiene crisis de angustia, pero solo ante ciertos eventos, como por ejemplo un examen, ¿es necesaria una consulta con psiquiatra? No siempre. Si podemos reforzar las herramientas de la ansiedad ante el examen propiamente dicho, no hace falta que lleguemos a una consulta psiquiátrica, ¿sí? Pero si no solo pasa en el examen propiamente dicho, sino que le pasa en otras áreas, sí, en ese caso hay que fijarse con qué frecuencia, y ahí se ve si se requiere un tratamiento psicofarmacológico o no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, este paciente con crisis de angustia tiene que tener bases básicas, ¿sí? Antes de un tratamiento, o que puede colaborar al tratamiento psicofarmacológico. Una es el buen descanso,
¿sí? Después de los 28 años tenemos que dormir entre 7 y 8 horas, así que los que están durmiendo menos, sepan que tienen que dormir entre 7 y 8 horas para tener un buen descanso. Buena alimentación, como por ejemplo alimentos ricos en serotonina, como los lácteos, el pescado, las hojas verdes, los frutos secos. El chocolate sirve mucho en crisis porque hace que mi cerebro sienta placer y disminuya mis niveles de ansiedad. Deporte, chicos, fundamental, deporte. Mi cuerpo tiene que empezar a producir la propia serotonina para no llegar a una crisis. Y actividades extra, cable a tierra, como yo le digo, que puede ser bonsai, jardinería, reiki, yoga, lo que al paciente le guste particularmente, ¿sí? Luego de esos 4 ítems, ahí recién viene el tratamiento psicofarmacológico en caso de no ser urgente, ¿sí? En caso de ser urgente, ahí directamente estas actividades se pueden complementar a nuestro tratamiento. Pero es importante, una vez que nosotros tengamos el contacto, que podamos preguntar todo. No tengan vergüenza, no tengan timidez, tienen que preguntar absolutamente todo porque eso a ustedes les va a servir. Si yo tengo un paciente, como les decía, con ataque de pánico y tengo una fluoxetina y un Alplax, tengo que saber que la fluoxetina se suele tomar en el desayuno, porque si lo tomo más cerca de la noche me puede producir problemas para dormir, y saber que el Alplax o cualquier ansiolítico, su tratamiento tiene que ser corto, porque genera dependencia, ¿sí? Son cuestiones básicas que, si bien hoy parecen un montón, les van a servir muchísimo el día de mañana, ¿sí? Así que cuando tengan esta conversación con este psiquiatra, pregunten todo, chicos, porque eso es lo más importante. Lo más importante es que puedan preguntar todo y sacarse todas las dudas, ¿sí? Pasamos a la próxima, Mica. Y acá yo les traje un ejemplo para que podamos interactuar un poquito, ¿sí? La paciente se llama M, tiene 29 años, es estudiante, y el motivo de consulta son patrones repetitivos, cambios de humor. Me siento muy ansiosa, no puedo salir a la calle porque siento que me falta el aire y me pongo muy nerviosa. Con este ejemplo, ¿qué le preguntarían? El que quiera. Muy bien, Lu. Sí, es importante saber si alguna vez hizo un tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico. ¿Qué otra cosa más? Exacto. Ante todas las situaciones donde comienza la crisis, siempre hay un detonante, entonces tengo que saber en principio qué es lo que detonó y qué es lo que le suele hacer resonancia para que vuelva a suceder. Perfecto. ¿Qué otra cosa más le pueden preguntar? Exacto, soluciones intentadas. A eso es lo que yo llamo hábitos. ¿Qué hace la persona ante esta situación en particular de estrés? ¿Sí? Perfecto. Hoy está on fire, Lu. Muy bien. Así me gusta. Bien. ¿Qué hace mi paciente a la hora de tener un ataque? ¿Cómo lo calma? ¿Sí? Recordando, por ejemplo, sí, Mica.
Sumaría también, tal vez, ¿hace cuánto le viene sucediendo esto? Exacto. El tiempo es lo fundamental. ¿Por qué? Porque si es recientemente, tengo más posibilidades de tratarlo de manera más fuerte a que si viene con distintos tiempos, ¿sí? Si ya parte de hace varios años. Entendiendo esto, fundamental, clase de maestra Ciruela. Tanto la ansiedad como el estrés, chicos, son respuestas innatas del cuerpo al contexto, o sea, a mi ambiente. Pero tiene que tener un nivel aceptable para que el cuerpo los pueda digerir. Cuando cualquiera de los dos está alto, el cuerpo lo transmite como puede. En la mayoría de los casos son ataques de pánico. Los ataques de pánico propiamente dicho no son curables, son tratables, entonces pueden volver a surgir con el tiempo. Si ya pasó con una frecuencia de hace 10 años para atrás, bueno, preguntar si hizo un tratamiento, cómo hace, cómo se calma. El ataque de pánico propiamente dicho son unos minutos nada más, no es que dura 24 horas como lo siente el cuerpo, o un poquito más, depende de la intensidad de mi crisis, entonces tengo que saber cómo me calmo, ¿sí? Y hay muchas formas de calmarse, creo que todos saben las básicas que son visualizar cosas y contar cosas que puedo tocar. ¿Por qué? El cuerpo al tocar la situación, al tocar cualquier cosa, tiene control. ¿Qué es lo más importante en un ataque de pánico? No perder el control. Cuando el cerebro pierde el control, ahí viene el miedo intenso de que me estoy muriendo, me está dando un accidente cerebrovascular, me está dando un infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo por experiencia porque los vivo cada tanto, lo he pasado. Cuando a mí me pasó, se me está durmiendo la mitad del cuerpo y Verena caminaba hace 50 minutos como una loca alrededor de la mesa. Ríanse con ganas, chicos, pero suele pasar. Ser profesionales de salud no quita que no seamos seres humanos, así que nos puede pasar, ¿sí? ¿Qué otra cosa creen ustedes que le puedo preguntar? ¿No? ¿No fueron más ideas? Muy bien. Lu, me dejaste de lado. Bueno, pasamos a la otra mica. Y ahora vamos a entrar propiamente en lo que es psicofarmacología, ¿sí? Que se relaciona mucho con el concepto 1 que dijimos, que es psicofármaco, que es la sustancia que entra por cualquier vía a nuestro cuerpo y hace un efecto. En este caso, la psicofarmacología en particular es lo que es la ciencia que estudia cómo interactúa el psicofármaco con el organismo, el efecto, las acciones y las propiedades. ¿Por qué? Porque no todos los psicofármacos tienen un efecto beneficioso. Todo depende de mi estructura como ser humano, porque si puede tener un efecto beneficioso, pero puede tener también un efecto tóxico, ¿sí? Entonces, por eso en los tratamientos psicofarmacológicos, casi siempre los que han tenido experiencia saben que es probar un psicofármaco en distintas dosis, en distintos miligramos, distintas formas, de a poco, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿sí? La psicofarmacología tiene distintas aplicaciones, pero en general se usa para el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad o el alivio de sus síntomas, ¿sí? Hay 3 conceptos básicos que tienen que saber de psicofarmacología propiamente dicha.
Mica, pasamos a la otra. Primero es la farmacocinética, ¿sí? Que estudia los procesos de interacción del fármaco con lo que se llama LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Siempre, como todo medicamento, ¿sí? El medicamento propiamente dicho ingresa a la boca y ahí se produce la liberación cuando va hacia el estómago, ¿sí? Y también es donde en el estómago y parte de nuestro intestino delgado, que también es nuestro segundo cerebro corporal, se hace la absorción de las membranas y pasa a la sangre. De ahí se distribuye a los diferentes puntos, por sobre todo puntos del sistema nervioso central, donde tiene que hacer el efecto propiamente dicho. Ahí pasa al metabolismo, que es cuando se transforma el psicofármaco en compuestos fáciles para que el cuerpo después por la excreción lo pueda eliminar, ¿sí? La mayoría de los psicofármacos se elimina por orina, ¿sí? Pero hay algunos, los liposolubles, que son más fuertes, se disuelven por lo que es grasa, ¿sí? Así que va a ir por otro lado. Pasamos. El otro concepto es la psicodinámica, es decir, cuál es el conjunto de efectos medibles que produce el fármaco en el organismo humano. Dice humano o animales, porque se sigue todavía testeando, pero concentramos solo en humanos, la duración y curso temporal de ellos, ¿sí? Para la psicofarmacología, el cuerpo es un sistema, es un órgano, es un tejido donde el fármaco va a tener una relación directa con el receptor de mi cuerpo. Por ejemplo, cuando se dice duración y curso temporal del psicofármaco, los inhibidores de recaptación de serotonina, como por ejemplo la fluoxetina o la sertralina, como también así el diazepam, el clonazepam o el alprazolam, son lo que nosotros llamamos medicamentos de larga vida. O sea que la duración del fármaco dentro del cuerpo dura más, entre 12 y más de 24 horas, ¿sí? Por eso se suele usar estos psicofármacos, por ejemplo, en tratamientos de ansiedad, porque voy a tener un efecto largo y no voy a tener que estar tomando todos los días. Si bien se toma todos los días, pero si por ahí el paciente te comenta, uy, me olvidé, no pasa nada porque ya la dosis anterior ya hizo el efecto propiamente dicho, ¿sí? Hay algunos que son más instantáneos, como por ejemplo los que se usan para las cirugías, como la morfina, que es de liberación inmediata, o aquellos medicamentos que se usan en trastornos de déficit de atención, que son de liberación inmediata, o sea que una vez que ingresa al sistema, el psicofármaco ya libera propiamente dicho sus funciones y ya hace el efecto en el organismo. Hay otros, como los que les mencioné anterior, que son de larga vida, ¿sí? Vamos a la otra, acá. En la interacción de la sustancia con el receptor, siempre entendiendo que mi receptor más grande es mi cerebro, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que voy a tener dos tipos de fármaco. Los agonistas, como por ejemplo la morfina,
que es el efecto es inmediato y es alto, y los antagonistas, que se observa si disminuye o elimina el efecto, ¿sí? Y vuelvo al ejemplo que seguramente vieron durante todo el año y van a seguir viendo, que son los ataques de pánico y trastornos de ansiedad. Lo que se hace en esos casos es incorporar una fluoxetina o, como se le dice, inhibidor de recaptación de serotonina. ¿Por qué? Porque lo que hace el fármaco es interactuar en mi receptor, en el cerebro, y lo que hace es que el cerebro no reciba la cantidad de serotonina que estoy produciendo en exceso porque estoy muy ansiosa, ¿sí? Entonces, lo que se hace es disminuir cuántos neurotransmisores de serotonina ingresan a mi cerebro, y eso hace que se me nivele mi nivel de ansiedad, ¿sí? Y la última, que no se relaciona mucho con nuestro trabajo, pero sí influye, pasamos a la otra, que es la farmacogenética, que era lo que yo le decía anteriormente. Es lo que permite identificar cómo influye un psicofármaco en diferentes cuerpos. No siempre vamos a tener el mismo efecto propiamente dicho, por más de que sea la misma droga, en distintos cuerpos, ¿sí? Hay muchas personas que, por ejemplo, el clonazepam le produce palpitaciones y no un diazepam, ¿sí? Entonces no voy a tener el mismo efecto propiamente dicho, por más de que tenga el mismo diagnóstico y por más de que sea el mismo tratamiento. Es lo que yo le decía, puedo tener un efecto beneficioso y funciona perfecto, como puede ser beneficioso, pero hay algo perjudicial para mi salud, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Porque es mucha información junta. ¿Alguno? Bueno, Mirta. Bueno, en el ejemplo que yo les di anteriormente, se infiere que el estilo de personalidad de la paciente M es un trastorno obsesivo compulsivo, que son los que más tienen predisposición o son más propensos a tener ataques de pánico, ¿sí? El diagnóstico en este caso es un trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico y fobia social, ¿sí? En estos casos, psicofarmacológicamente se usa, como yo les decía anteriormente, una fluoxetina, que es un inhibidor de recaptación de serotonina, y lo que es un ansiolítico, ¿sí? Lo que tienen que comprender es que a este tratamiento propiamente dicho le tengo que sumar. No, Lu, el diagnóstico lo hice yo para darles el ejemplo, ¿sí? Pero si lo consultarías con un psiquiatra, te diría prácticamente lo mismo que te estoy diciendo yo en este momento. Esta chica en particular, sí, tiene su psiquiatra y el diagnóstico es el mismo. No siempre los diagnósticos van a ser iguales, ¿sí? Mira, Lu, un diagnóstico no es fácil de realizar si yo no tengo práctica. En mi caso particular, hace 5 años que hago psicodiagnósticos y evaluaciones neurocognitivas, entonces la parte de dar un diagnóstico a un
paciente me es un poquito más fácil porque uno ya conoce las respuestas, ya conoce los síntomas, ya conoce partes de todos los estilos de personalidad y sus posibles trastornos, entonces me es un poco más fácil, pero no es fácil dar un diagnóstico, por lo cual sí tienen que tener práctica. Si no saben hacer un diagnóstico, lo tiene que hacer un psiquiatra, perfecto, Lu. Y si no, también, chicos, no se desanimen, es práctica. Esto es práctica. Les va a pasar que van a ver un millón de pacientes con la misma sintomatología y ustedes van a empezar a darse cuenta para dónde va cada uno. Háganse consejo, guía mental, ¿sí? Y vayan diferenciándolos, ¿sí? No es tan difícil, ojo, son 5 años y varios títulos encima. No digo que sea imposible, pero les va a llevar práctica, eso es lo importante. Tienen que sacar todas las dudas habidas y por haber a la hora de tener un paciente enfrente, por eso es fundamental la primera entrevista o las primeras entrevistas, ¿sí? No tiene que ser en una, puede ser en varias. ¿Sí? En este caso, volviendo al ejemplo, y después si quieren les respondo todo lo que ustedes quieran, nada, en este caso particular lo que se hace es esto, es diagnosticar y tratar particularmente para qué, para disminuir mis niveles de ansiedad y estabilizar mis cambios de humor. Para eso sirve la fluoxetina, que se investigan un poco todos los que son inhibidores de recaptación de serotonina, es lo que hoy llamamos los nuevos antidepresivos, y se incorpora un ansiolítico que al principio va a ser para generar un buen descanso y luego pura y exclusivamente para rescate, porque puede pasar que el paciente, por más de que uno le brinde todas las herramientas, no pueda en un ataque de crisis, de nervio o la situación que fuera, no puede controlar y se brota, pasa, sucede. Entonces en esos casos es importante contar siempre con un rescate en todos los lugares posibles, en la billetera, en el baño, como para que la persona también se sienta como segura, ¿sí? Porque fundamentalmente los ataques de pánico, como les dije anteriormente, son tratables, no son curables, así que de acuerdo a la situación que me suceda es cuando mi paciente lo puede manejar, o puede suceder que tenga una crisis nuevamente. A este tratamiento propiamente dicho, como yo se los menciono acá, le tengo que sumar, como les dije anteriormente, buen descanso, alimentación, actividad física y por sobre todo, si no lo saben, se los cuento. Hay varias cosas que funcionan en los ataques de pánico propiamente dicho. Uno es el yoga, no por la postura ni por la flexibilidad, sino porque aprendes a respirar desde el estómago para arriba. Cuando yo estoy ansiosa, respiro con esta parte, y si respiro con esta parte, mis latidos son mucho más fuertes, entonces me desespero más. Si yo respiro de la panza hacia afuera, me relajo mucho más. Y hay mucha gente que le funcionan los olores, ¿sí? Como hay otras que le funcionan la música. Música de lluvia, música de selva, mosquitos, lo que a esa persona particular le guste funciona también. Los olores, ¿por qué? Porque todo lo que entra por los sentidos también me colabora. Por ejemplo, si me siento muy ansiosa, aquellos olores como menta, ¿sí? Esos olores así, menta, funcionan muchísimo, te bajan la revolución de 100 a 0 bastante rápido, y si quiero, por ejemplo, dormir y no consumir un psicofármaco, aquellos olores tipo lavanda,
me funcionan muchísimo. Y todas aquellas actividades extra que el paciente requiera y le guste, como Reiki, lo que a uno particularmente le gusta. En personas con trastornos de ansiedad, lo que se recomienda es actividad física, por sobre todas las cosas, y algo que lo desestrese. Aunque usted no lo crea, la jardinería es lo que más desestresa. ¿Por qué? Porque tengo más contacto con tierra, con planta, con un montón de cosas, ¿sí? A eso yo siempre le tengo que sumar un plus para que mi tratamiento sea armonioso. Si mi paciente, por ejemplo, está en plena crisis, en los primeros pasos de la crisis, nunca puedo recomendar, por ejemplo, Reiki, porque Reiki implica, o la meditación implica un estado de plenitud que puede llegar a empeorar mi crisis, puede ser mucho más fuerte. Entonces siempre se lo recomienda cuando más o menos tiene las herramientas más fortalecidas, ¿sí? Y bueno, eso es todo, chicos. Ya muchas gracias. A Mica por el aguante, a ustedes por bancarme, por escucharme, por sobre todas las cosas, y pregunten lo que quieran. Lo que gusten, estoy para ustedes. Yo ahí les dejo mi mail por si quieren hacer alguna consulta. Ahí te leo. Un segundo. Y en estos casos nosotros, Eli, tenemos que tener en cuenta que los tratamientos psicofarmacológicos y farmacológicos en particular son voluntarios. Uno puede explicar cuáles son los riesgos de no consumir determinado medicamento, en este caso un tratamiento oncológico, pero tampoco estamos en el lugar de obligar a una persona a consumir un fármaco o un tratamiento psicofarmacológico cual fuera, desde un ibuprofeno hasta litio o radio, si esa persona no tiene ganas, ¿sí? Uno puede acompañar y aconsejar, pero si esa persona ya lo tiene decidido, y queda acompañarlo nada más, y explicar cuáles son las consecuencias de que no consuma ese fármaco. Entiendan que los tratamientos farmacológicos son voluntarios. Si el paciente no quiere, no puedo, a menos que ya entre en una parte muy sensible, que es judicializar la situación y que alguien se haga cargo. Es mucho más complejo, ¿sí? Obligar a una persona a un tratamiento farmacológico. Sí, es una situación muy difícil porque el tratamiento psicofarmacológico, entiendan lo que es un reajuste químico, no es la salvación ni tampoco es milagroso. En un 100% el psicólogo hace un 25%, el psiquiatra hace un 25% y la persona tiene que poner el 50%, siéndolo como muy exageradamente. Tanto el psiquiatra como el psicólogo hacemos todo a nuestro alcance para brindarle el mejor tratamiento a esa persona en particular. Pero los tratamientos, a menos de no estar judicializado, que es otro tema aparte, y si quieren hacemos un webinar aparte, porque es muy largo, a menos que no estén judicializados y o internados, es voluntario. Entonces, no puedo ir en contra de la decisión de mi paciente,
a pesar de que yo considere, y seguramente otro profesional considere, que necesita un tratamiento psicofarmacológico. En esos casos se acompaña y reconozcan también, chicos, sus límites. Tampoco es que tengo que reconocer el límite hasta dónde llego con determinado paciente, que me es difícil, que no puedo trabajar sin un tratamiento psicofarmacológico, y hasta dónde sí. Eso es importante, chicos. Ustedes tienen que aprender sus límites, si no es muy difícil, si no van a estar dando vueltas y vueltas y vueltas con un paciente que capaz lo único que van a lograr es ustedes tener un ataque de pánico y el paciente va a seguir su vida normal. Así que tengan en cuenta su espacio personal y sus límites. No dejen que se rompa eso, ¿sí? Es condición. Por ejemplo, yo les digo, les cuento cómo yo trabajo ante una primera consulta. Si yo voy viendo que se va tanteando la posibilidad, voy aclarando de antemano que no se descarta un tratamiento psicofarmacológico, que le puedo llegar a dar un plazo de gracia para que esa persona aprenda, haga yoga, deporte, se alimente bien, descanse, pero si no evoluciona, tratamiento psicofarmacológico. Si ya de entrada, como les comenté al comienzo, es de urgencia, tratamiento psicofarmacológico. Después está en el paciente si lo quiere o no quiere, pero es condición para mí, como profesional, tener un psiquiatra al lado en ciertas situaciones. Bien. ¿Alguna otra consulta más que quieran hacer a Verena? Consulta, duda, comentario. Bien. Bueno, si no tienen más dudas, les damos muchísimas gracias por estar presentes en este webinar. Esperamos desde el Centro de Cambio de Hábitos, y bueno, por parte también de Verena y de Hugo, director del centro, las gracias por estar acá presentes. Cualquier duda que tengan, cuentan con el mail de Verena, pueden entrar también a nuestras redes, cambiodehábitos.com.ar, o dentro también de Instagram o Facebook van a encontrar la página Cambio de Hábitos. Esperamos ver próximamente tal vez un curso con respecto a todo esto. Obvio, si ustedes quieren y lo requieren, la psicofarmacología puntualmente, cada psicofármaco y qué efecto hace sobre nuestro sistema nervioso central es un poco más amplio, así que si lo quieren, pídanlo, chicos. Denme unos 15 días de vacaciones, si se lo craneo no tengo ningún problema, pero son bienvenidos. Cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, es la primera vez que hago un webinar, así que me pueden mandar todo, desde cosas lindas hasta cosas malas también, está todo bien recibido, así que cualquier cosa cuentan conmigo, ¿eh? Bien. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado entonces el webinar. Que tengan una buena semana y bueno, los esperamos pronto entonces. Gracias. Y muy feliz fiesta, chicos. Adiós.